Para todos nuestros oyentes, este es un espacio que hemos llamado La LUC en debate, porque hay campañas, hay más de una, pero hay campañas de recolección de firmas, una para promover la revocación parcial de la ley de urgente consideración y otra para promover la derogación total de la ley. Independientemente de esto, la Federación ANCAP ha propuesto derogar algunos artículos porque entiende que eso afecta un negocio, afecta a los trabajadores, en fin, ellos nos dirán qué es lo que entienden que afectan. Y por otro lado, hay algunos que entienden que la LUC es válida y son artículos que hay que hacer valer por esa validez que decimos. Previamente, vamos a presentar a nuestros participantes, al señor Horacio De Prati, presidente de la Federación ANCAP Paysandú, y al edil Ignacio Ifer, del Partido Nacional. Le damos los buenos días y vamos a hacerle la primera pregunta a Horacio De Prati, pero ya por un tema que los oyentes nos han consultado. Aquí en Paysandú están los contenedores que contienen el tercer horno. Y un oyente nos preguntaba si tener esos contenedores depositados implica un costo, si se están alquilando, si fueron comprados. Eso es lo que nos preguntaba un oyente y es lo que le consultamos a ustedes, De Prati. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, contestando a la pregunta del oyente, los contenedores son propiedad de ANCAP, no generan un costo de alquiler. Lo que sí hay un costo es por los seguros que se están pagando por todos esos equipos y contenedores que se tienen en los predios. Y claro, todo tiene un seguro contra incendio, contra algún problema que tenga que tener, y es el costo que se está manteniendo hoy en día. ¿Y sigue alguna situación conflictiva con respecto al tercer horno? O sea, ¿cuál es la situación actual hoy de FANCAP en la relación con el directorio y los planteos reivindicativos que tienen? Bueno, nosotros con el tercer horno venimos hace muchos años, ¿no? Lo reclamamos a los gobiernos anteriores también, y hoy estamos en una situación que estamos haciendo un trabajo en conjunto con técnicos de ANCAP de llegar a los números precisos de instalación y de posibles costos y producción que se obtendrían con el horno 3. Como ese trabajo se está cerrando, se estaría haciendo una presentación al directorio en estos días, a fines de enero, para luego pasar a una discusión más política, porque en sí la decisión final sabemos que es política, y bueno, ahí es donde se va a tomar en esa cancha va a ser donde se va a tomar la decisión de si se instala o no se instala y qué se hace con la planta de Paysandú. Ignacio Ifer, buenos días, y te vamos a hacer una pregunta a ti también, dado las tareas que desarrollás. ¿Cuál es la situación actual de las cooperativas sociales? Bueno, primero darle las gracias por estar acá, agradecer compartir mesa con Horacio, que no hemos estado con De Prati en varias instancias en el periodo pasado de la Junta Departamental. Y bueno, yo en el rol de actor político, sí, y no sindical, por más que en algún momento lo fui en mi trabajo anterior, obviamente debo y confío en defender la ley como instrumento, la LUC como instrumento, y la integridad de ella. Es decir, por más que sean cosas distintas y obviamente ataque varios frentes de lo que es la reforma que se quieren hacer o reestructura, no puedo solamente centrarme en ANCAP, por más que obviamente vamos a hacer énfasis en eso por respeto al invitado, que obviamente sabe mucho más que yo del tema. Y con respecto a las cooperativas sociales, obviamente estamos siguiendo muy de cerca. El instrumento se crea en el ministerio en el cual yo represento. Creamos el instrumento. Es un muy buen instrumento, lo dije una y otra vez. Creo que la cooperativa social es el enlace entre la informalidad y la formalidad del trabajo, igual que el monotributo social. Fue un gran instrumento inventado en el gobierno pasado. Entonces, eso por un lado. Y segundo, es un instrumento incompleto. Nunca pasó de las cooperativas sociales a realmente terminar el enlace. Es decir, nunca dejaron de ser sociales y pasaron a ser de trabajo. Nunca subieron el escalón para justamente emanciparse y crecer como trabajadores. Entonces, en eso es lo que estamos enfocados. Obviamente en un contexto que no esperábamos, bastante complicado en todas las áreas del Estado, tratando de diversificar su oferta, es decir, que no solamente miden, ya no solo el Estado, sino que muchas veces visualizan solamente
un sector del Estado, una oficina, un lugar de trabajo, y no diversifican o ven horizontes en otras áreas. Entonces, en ese sentido es un trabajo arduo, estamos trabajando de cerca. Obviamente cada vez que se vence un contrato pasan estas cosas que están pasando, pero confío en que con el equipo que tenemos vamos a sacar adelante todas las cooperativas. Para nuestros oyentes, le vamos a pedir entonces que Jorge lea los artículos de la LUC que intentan ser derogados para que tengan conocimiento sobre qué es lo que vamos a conversar entre estos dos actores sociales y políticos también. Sí, estamos hablando de 135 artículos. En un principio eran 133 artículos y después se sumaron dos más, el 403 y el 404. Tenemos desde el artículo 1, 4, 5, 10, que todo esto están referidos a toda la parte de lo que es la seguridad, ¿verdad? Porque el 1 habla de la legítima defensa, la resistencia al arresto, el 5, circunstancias agravantes en el encubrimiento, el 10, delitos contra la propiedad mueble o inmueble, el 11, agravio a la autoridad policial, el 12, disposiciones ya aplicables a otros tipos penales, el 13, autoevasión, el 14, ocupación indebida de espacios públicos. Todos estos artículos, Jorge, los vamos a ir desarrollando a la medida que podamos concretar este debate. Pero hoy nos vamos a centrar, en los artículos 235, aprobación de los precios de los combustibles, 236, revisión de los precios de paridad de importación, 237, reforma del mercado del petróleo crudo y derivados, y el 285, sociedades anónimas con participación estatal. Hoy va a estar centrado desde este lugar el debate, más allá de poder conversar desde un lado o del otro, la defensa de la ley en todos sus términos o la derogación de estos 135 artículos. Además del título, ¿tú tienes el desarrollo del artículo? Sí, el mercado del petróleo crudos y derivados, que son estos primeros 3 artículos que vamos a poner sobre la mesa, el 235, 236 y 237, y después del control de las sociedades anónimas, de los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado, y ahí hace referencia al artículo 285. De Prati, estos son los artículos que propuso FANCAP para derogar y cuáles son las razones que llevaron a esta iniciativa de parte del Sindicato de los Trabajadores de ANCAP. Bueno, sí, estos 4 artículos fueron los que fueron propuestos por la Federación a derogar, y la mayor razón es principalmente los 3 primeros atacan ANCAP a lo que es el ente hoy en día, o sea, con el tema del cálculo de los precios de combustibles y principalmente la forma que se va a realizar el mercado y cómo se va a dividir el mercado de combustibles de acá de la LUC hacia adelante, ¿no? Cómo van a ser los precios, que existirán precios diferenciados según las localidades, y también la situación que puede llegar a hacer, que sabemos desde un principio no eran los artículos originalmente como estaban, sino que lo que se buscaba una libre importación, y bueno, creemos que están igualmente reflejados en estos artículos seguir buscando la libre importación del combustible en el país. Y luego el punto del artículo 285 creemos que ataca directamente a todo lo que es las empresas públicas, buscando una privatización encubierta por parte de sus subsidiarias. ¿Quién pierde o quién gana para ustedes de Prati en estos artículos? Nosotros creemos que el que pierde acá es la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad va a perder mucho, principalmente en la nueva forma de cálculo de los precios de los combustibles, donde va a haber un precio diferenciado, algo muy bueno que tenemos en el Uruguay, que es nosotros reconocible y defendible, y creo que muchos países también reconocen esta situación, es que en cada rincón
del país tenemos el mismo precio de combustible y llega a todo el país, por más chica la ciudad que sea, llega el combustible con el mismo precio. Eso a partir de la nueva fórmula de cálculo de los combustibles y la nueva forma de poner el precio se va a dejar de tener, porque va a haber un precio primario que va a ser el precio exterior en plantas, en cada planta de distribución de acá va a haber un precio primario. Luego de ahí la estación de servicio cargará el flete y su ganancia, que dice sus costos, al precio, y dependiendo de cuanto más cerca, cuanto más lejos del punto de que compra el combustible la estación de servicio, va a tener un precio diferenciado. Después va a haber un precio máximo, el precio en todo el país, pero evidentemente va a haber lugares que van a adherirse a ese precio máximo, como van a haber lugares que no se van a adherirse a ese precio y van a tener un precio diferenciado. Ignacio, ¿qué entiendes tú por estos artículos y en ese sentido de por qué se intenta regular o desregular el mercado? Porque puede ser considerado hacia ambos sentidos. No, yo creo, primero poner las cosas en su contexto, ¿no? Yo creo que, primero una aclaración, es decir, el artículo que decía que hablaba de la libre exportación en una forma distinta al gobierno pasado de apertura de la discusión, tanto en la Cámara, en el Parlamento, como a nivel social, que ha tenido esta norma. De hecho, la LUC, no olvidemos, y está bueno decirlo, que acá se le dijo durante toda la campaña los principales ejes de la LUC, y entre ellos se dijo en la campaña electoral la posibilidad o la intención de intentar la libre importación de combustibles y abrir el mercado. ¿Ah? Entonces digo, el contrato social con la gente se da cuando la gente votó en esa urna, en donde a pesar de que el gobierno decía lo que nosotros creemos importante, la gente refrendó, votó con una mayoría de que esa fórmula sea la que gane. Dicho esto, nobleza obliga, que yo creo que todo gobierno debe sociabilizar y debe someterse a voluntad popular, no solamente el día de la elección, sino cada día y cada tiempo siguiente durante su gobierno, para legitimar justamente el propio gobierno. Y creo que lo está haciendo. El diálogo con FANCAP no está cortado, de hecho se está esperando, y lo conversábamos con ellos fuera del micrófono, se está esperando un informe con respecto a esto. No olvidemos que estos artículos ya tuvieron su primer filtro, que es el Parlamento, en donde ya dejamos de lado el tema de la libre importación y de la privatización que se dice como se pedía, porque la libre competencia y la libre exportación está descartada a partir de que el propio Parlamento le quitó ya varios artículos a toda la LUC, ¿no? De 500 y pico artículos quedó la LUC creo con 400 y poco. ¿Ah? Entonces digo, ya tuvo su primer recorte, y eso es parte del ejercicio democrático de lo que es el proceso de elaboración de una norma. Después, los propios artículos en este capítulo se autoobliga al gobierno en 180 días reglamentar estos artículos, donde se va a dar otra discusión y donde ahí obviamente hay posibilidad de incidir. Yo lo que creo es que estos artículos buscan paliar, cambiar algo que creo que debemos conseguir todos, que algún cambio tienen que tener. Si hace 20 años ANCAP viene dando pérdidas, ¿ah? Y las pérdidas últimas fueron las más grandes, con el rescate de ANCAP fue algo inconcebible, ¿ah? Para el erario público y para la gente, ¿ah? Nosotros creemos que algo hay que hacer, y creo que la LUC es parte de eso. Con respecto a los artículos, primordialmente, yo al revés, yo creo que se le da una visión más técnica, dándole un papel mucho más preponderante a la URSEA, donde la visión de los precios va a ser mucho más técnica y no tan política. Asistimos durante todo este tiempo a que ANCAP era el enduido de todo el Estado, ¿ah? Donde las ganancias o posibles de ANCAP, no, de todas las empresas públicas, ¿no? ANCAP viene dando pérdidas, pero siempre no se manejó como una empresa realmente en los últimos tiempos. Y nosotros creemos que
y está plasmado en la LUC, que darle una potestad o darle realmente una opinión válida y respaldar a lo que es la URSEA y demás, los grupos técnicos en la elaboración del precio, me parece que es importante. Y es verdad que puede haber diferencia, pero ahí estamos en una parte filosófica ya, política, que obviamente respeto mucho, pero que obviamente estamos en veredas distintas. Y no tengo empacho en no disimularlo. Nosotros creemos que la diferencia de precios puede llevar a mejorar. Nosotros creemos en eso. Por eso que está plasmado acá. De Prati, ustedes como federación acompañan la derogación parcial de la LUC, ¿es así? Sí, de la federación se acompaña la derogación parcial de la LUC, estos 135 artículos que hablábamos al principio. En relación a lo que comentaba... Perdón, me metí una ponderación a FANCAP. cómo no. Yo creo que eso es una gran hidalguía de FANCAP. Me parece que está bueno esa actitud de matar todo el instrumento sin ver las cosas que pueden servir y las cosas que no. Creo que es una parte responsable sindical y de los grupos sociales que respaldan esa derogación parcial. Gracias. De Prati, ¿no? Por favor. Sí. En relación a lo que comentó Ifer, obviamente ustedes tienen una visión distinta, no por el proceso en sí de cómo se hizo la LUC, también puede ser considerado en un debate, sino porque lo que aspiran ustedes es a consultar, a realizar una consulta popular. Y una vez se pregunta, cuando votamos un gobierno, damos un cheque en blanco. Bueno, no siempre es así. ¿Qué es lo que a ustedes, por ejemplo, les parece con respecto a estos artículos y en particular el llamado precio de paridad de importación? ¿Eso afectará al mercado? ¿Generará menos costos o más costos para la población? Pensando en la población, ¿no? Más allá de los intereses que como trabajadores quieren defender. Sí, nosotros creemos, o sea, desde un principio la LUC creo que abarcó muchísimos artículos que no daban para discutir en el plazo que tiene una ley de urgente consideración, y se merecía desde un principio una discusión mayor de largo plazo. O sea, nosotros como federación se pidió audiencia para el momento que se están discutiendo los artículos, y fue una reunión de 15 minutos. En 15 minutos no te da para desarrollar y discutir y debatir realmente con importancia como lo que tienen estos artículos. Entonces por ahí desde un principio se consideró bueno de ir a una consulta pública para poder derogar, o sea, una actitud totalmente democrática de juntadas de firma primero y luego para habilitar un plebiscito donde la decisión final sea de la ciudadanía si quiere continuar con estos artículos, si no quiere continuar. En cuanto a la ley la parte de la paridad de importación, ahí hay un tema con URSEA, que es cómo hace URSEA los cálculos, ¿no? Ya dentro de ANCAP, o sea, el ANCAP de hoy, de este momento, con el directorio del actual gobierno, está en contra. Es más, hizo un pedido jurídico de anulación de la forma que la URSEA va a calcular el precio de paridad de importación. Hay unos detalles bastante graves ahí en esa fórmula que tiene URSEA, que hace que los cálculos que llega, los precios que llega de cálculo de paridad de importación sean muy por debajo de lo que puede llegar acá a ser posible. Algo bastante importante que está dentro incluido de eso es el tema del stock de seguridad que prevé el cálculo de paridad de importación. Ese stock de seguridad, cuanto más grande sea el tiempo que tenga que tener un toque de seguridad, conlleva eso más costos por seguros y todas esas cosas. Y la URSEA está planteando un stock de seguridad de 30 días. En el mundo no se maneja un stock menor a 60 días. ANCAP maneja un stock de seguridad de 90 días, o sea, quiere decir que si pasa algo, se rompe refinería, no llega petróleo, pasa algo en el mundo y no llega petróleo, que no podés refinar, bueno, tenés un stock de 90 días de combustibles para abastecer el país. La URSEA está basando su cálculo
en 30 días. Eso conlleva que los costos que usa URSEA para calcular su precio para la importación sea mucho menor que los que realmente va a tener que tener ANCAP. Entonces eso lleva a la pregunta, ¿qué tiene que hacer ANCAP? ¿Tiene que llevar sus stocks a 30 días y poner en peligro que el país en un momento puede llegar a quedarse combustible? ¿O tiene que mantener ANCAP sus stocks de 90 días y absorber ese sobrecosto que no va a estar calculado en el precio y sí va a estar reflejado en el precio para la importación? Eso es un ejemplo que ANCAP hoy en día, este ANCAP de este Poder Ejecutivo, fue jurídicamente, encargó a su área jurídica que haga un reclamo jurídico en contra de la forma que va a calcular URSEA el precio de paridad de importación. Eso es la fórmula que está usando ahora, después de la ley que hizo una reforma. Ahora ANCAP ha ido contra eso, porque ANCAP cree que se le va a hacer imposible llegar a esos precios que va a calcular la URSEA por cosas como estas y algunas otras más. Usted habla de que es de alguna manera mezquino o riesgoso tener un stock a 30 días, pero en estos últimos años de Prati la matriz energética de este país ha cambiado. ¿Han analizado ustedes qué impacto va a tener la aparición de todos esos vehículos que utilizan electricidad con el consumo del propio combustible y el proceso de refinado del petróleo? ¿Ustedes han analizado esa situación? Porque tal vez es un tema que hay que tener en cuenta a la hora de considerar o analizar. De repente, para el gobierno, 30 días está bien, porque achica de algunos riesgos financieros, pero también tenemos lo que ha sido la variación de la matriz energética y la aparición cada vez más visible en nuestras calles de vehículos eléctricos. Sí, nosotros como federación no hemos hecho el estudio, sí lo ha hecho ANCAP y hemos tenido acceso a él. Ha cambiado la matriz energética, o el mundo va cambiando hacia una movilidad eléctrica, o sea, bien vista por el cuidado del medio ambiental que esto conlleva, pero se sabe que acá en Uruguay esta movilidad eléctrica, en Uruguay, la región, no va a ser algo de hoy para mañana. Esto se estima que va a llevar años, se está calculando 2035, que puede llegar recién a comenzar a afectar lo que sea que la disminución en el consumo de combustible. De acá al 2035 el consumo de combustible en Uruguay va a ir aumentando. O sea, de ahí recién al 2035 se puede llegar a ver, por el tema de la movilidad eléctrica, que empiece a disminuir el consumo de combustible en el Uruguay. Y ANCAP en ese sentido estaba trabajando en el proyecto Vernes, que era el proyecto de la movilidad eléctrica, pero con hidrógeno, o sea, la movilidad a largos trayectos en el país, viajes largos, que es el problema que tiene la movilidad eléctrica hoy, con el tema del uso de celdas de hidrógeno, que lo que hace es convertir el hidrógeno nuevamente en electricidad, o sea, el proceso inverso que se hace cuando se hace la electricidad, el agua que se separa el hidrógeno y el oxígeno, o en un proceso inverso de eso se produce electricidad nuevamente. Y bueno, acá estaba trabajando en eso, en producir hidrógeno y vender, o sea, en un proyecto de producir hidrógeno y abastecer de hidrógeno como se abastece de combustible hoy en día en las estaciones de servicio. Ignacio, No. ¿ha hecho algún comentario? Aclarar un poco también, poner en su contexto, es decir, no varía tanto el proceso de elaboración de la ley en una ley urgente. Lo principal que tiene es que se aboca todo el Parlamento y suspende el tratamiento de otras leyes y se aboca al tratamiento de esta. De hecho, para tener poco tiempo, yo creo que la oposición le sacó buena tajada a la norma. Y no olvidemos que el salvataje de ANCAP, por ejemplo, en el Parlamento duró 4 días. Es decir, y fueron 622 millones de condonación de deuda ANCAP por parte del bolsillo de la gente y 250 millones más por arriba para salvar una empresa que da déficit. Entonces digo, ahí también pasamos a lo otro que hice un poquito antes. Es de dónde parte el razonamiento de cada uno, si viendo a ANCAP como un fin en sí mismo
o viendo como un fin en sí mismo el abaratar el combustible en el destinatario final. Es decir, ¿para qué nace ANCAP y cuál es la idea, no solo de ANCAP, sino de las empresas del Estado? Nosotros creemos que nos diferenciamos de un poco filosófica y políticamente del gobierno pasado. Obviamente no nos medimos con los sindicatos, porque los sindicatos son sindicatos y nosotros somos partidos políticos. Con el Frente Amplio nos separamos en eso. Muchas veces se ve el Estado y las empresas como un fin en sí mismo, y nosotros la vemos a la gente y al resultado en la ciudadanía, en este caso del precio del combustible, como un fin. Creemos que había que hacer algo después de 20 años de pérdidas, y que el cambio de la matriz energética que decías no se ven en los precios estatales, no se trasladan ese cambio y ahorro por el cual todo el Parlamento y todos votaron en su momento lo que fue el cambio y la inversión, que se valora muchísimo y se hacen gracias, obviamente, a que hay empresas estatales. Acá no se habla de privatizar, sino de asociar determinadas cuestiones y de liberar otras, pero vamos a ser bien claros, a nuestro juicio no hubo ANCAP más privatizado, con todas las empresas satélites sin poder ser controladas por el gobierno central y por el Parlamento durante el gobierno pasado. Se crearon, gobierno pasado, digo 15 años de gobierno, ¿no? Se crearon empresas por doquier, no solamente en ANCAP. Entonces creo que el pensamiento de hacer algo, de cambiar, debería estuvo, y con algún matiz, porque es el juego de la democracia del Parlamento, en lo cual se retiraron ya varios artículos, entre ellos uno obviamente muy importante en el tema de combustibles, pero yo creo que era necesario, después de 20 años, darle una vuelta de tuerca al lente, ¿no? Nacho, tú mencionabas de que esta ley fue aprobada en su mayoría por todos los partidos políticos que estaban en el Parlamento. En la discusión particular, ¿Cuál? la ley de urgente consideración fue aprobada en su mayoría por todos. No recuerdo si creo que hubo gente del frente que no aprobó en mayoría, me parece. No, pero digo, la mayoría de los artículos me refiero. Fueron aprobados. O sea, lo que plantea Marcelo es, cuando la ley entra a la discusión al Parlamento y el Parlamento llega a la hora de votar, la herramienta tuvo la aprobación de todos los partidos políticos. Después, en el desglose del articulado, el Frente Amplio... Eso corríjame, ustedes que están mejor informados seguramente. Yo estoy dudando si tuvo la aprobación de todos como instrumento. En general. En general sí, por el hecho de que Sí. si no, no se hubiese votado después el articulado. ¿Tuvo? Sí. Claro. Sí, pero si, por ejemplo, se quieren derogar un tercio de los artículos, los otros fueron apoyados por la mayoría de los partidos sí, políticos. sin duda. Por eso, Entonces, la herramienta es- queda Por la validada. mayoría. Queda válida Sí. la ley de urgente consideración. Pero no hubo unanimidad. Perfecto, eso es correcto. Eso no es hubo otra una- cosa. no La hubo unanimidad es unanimidad. otra cosa. La no unanimidad está No, yo apareciendo entendí mal. en la derogación de 135 artículos. Sí, Pero sí. quería volver a algo que tú dijiste. Tú entiendes que es válido, y es válido, que cualquier persona cuestione cualquier artículo de cualquier ley, porque podemos opinar sobre eso. También es válido usar el instrumento de juntar firmas para que se realice una consulta Por popular. supuesto. Pero entiendes que no, o no estás de acuerdo con que se derogue toda la ley, porque dentro de la ley hay algo bueno. Claro. No obstante esto, cuando la ley aparece, cuando se da una forma de tratamiento y tú comparas los días para el salvataje de ANCAP con lo que fue el proceso de una ley de urgente consideración, las adjetivaciones que se hicieron sobre la ley fue que era antipopular, que era retrógrada para los intereses de los trabajadores, que era inconstitucional, ¿verdad? Eso es lo que se decía. Entonces, yo pienso, si uno sigue la coherencia de ese análisis y de quienes adjetivaron de esa manera, derogar toda la LUC es tal vez un camino que tiene su validez. Pero también el instrumento de la ley de urgente consideración como ley de urgente consideración me parece que está siendo cuestionado, porque bueno, hoy tenemos un determinado gobierno, mañana cambia el color del gobierno y puede parecer otra ley de urgente consideración con tiempos legales pero acotados a discusión en el Parlamento. Y de Prati decía, nos dieron 15 minutos para hablar de esto. Faltó discusión o información, más allá de lo que los medios dijeron.
a nivel de la gente en general para comprender el alcance de una ley que tiene, y lo voy a decir una frase de Mujica, es una ley ómnibus por la cantidad de artículos. Bueno, pero, Te digo a ti como abogado, ¿no? O sea no, pero las leyes presupuestales en el gobierno pasado fueron mucho más grandes, más ómnibus. Entonces fueron locomotoras las leyes presupuestales. Y a nadie se le pasó por la cabeza iniciar un proceso una consulta popular o un posible referéndum contra una ley presupuestal, porque yo creo que todos tenemos la suficiente conciencia republicana, tantos partidos políticos como sindicatos, de saber que si uno ataca una ley presupuestal en su totalidad puede generar un desgobierno que no lo levanta nadie, ni el gobierno que venga, ni nadie más. Se puede identificar determinados artículos, puede estar diferencia y pueden iniciar los procedimientos que perfectamente la Constitución los prevé. Nosotros de nuestra parte bien tranquilos de que cuando va a pasar lo que pasó en el gobierno pasado, por ejemplo con el IAS, donde cuando sale primero, cuando se vota, el primer órgano en declarar inconstitucional o no, porque lo otro si no es simplemente opiniones subjetivas personales tanto de personas como de partidos políticos, es la Suprema Corte de Justicia. Cuando la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional esto que estoy contando, lo que hizo el Frente Amplio fue cambiarle el nombre y entrarla de vuelta a la norma, y hoy está ese impuesto que rige y que está en vigor. Entonces lo que hicieron fue sacar el collar al perro y le pusieron otro y el mismo perro, entonces con distinto collar. Eso nosotros no vamos a soslayar eso, y obviamente tampoco vamos yo creo que la consulta popular ahí se termina la discusión, ¿no? Correcto, el pueblo decide, pero son los instrumentos de democracia directa que nunca podemos olvidar. Y que son válidos, y lo que hacen es profundizar. Puede no gustarme, y acá yo voy a sincerarme. Yo creo que nosotros tuvimos excelentes experiencias de reforma del Estado. De hecho, hoy la usamos todos. Es decir, todo el mundo pone el grito en el cielo con la desmonopolización. Yo no creo en ningún monopolio, ni privado, ni estatal. Creo que los dos son por igual malos para la economía. Y sí, obviamente, hoy nadie deja de dudar de que tiene que regularse la economía, pero no liberal a ultranza tampoco existe, como así no existe hoy el comunismo a ultranza, y el liberal tampoco existe. Eso es más filosófico, pero lo que lo tenemos a la vista: la desmonopolización de seguros, telefonía. Hubieron procesos de cambio en lo que son las empresas públicas, que porque la ciudadanía, junto con el Partido Colorado de aquel momento y el Frente Amplio, iniciaron todo un movimiento para el refrendar determinada norma, determinado cambio que quiso hacer mi partido en el pasado. Se hizo y se terminó la discusión. Mi opinión personal es que nos quedamos a medio camino de dejar el país, de volver al país de punta que alguna vez Uruguay fue. Horacio, si bien esta es una conversación entre un dirigente sindical y un referente político, usted al principio decía que las definiciones que se tomaron siempre son de carácter político, y una de las cosas que pone arriba de la mesa Ignacio Ifer es la desmonopolización o el tema de las empresas públicas referente a algún criterio económico, que no lo adjetiva de neoliberal. No, Horacio, tú no lo consideras neoliberal o ni liberal, pero que... no tengo problema. No pasa nada. No vamos a entrar en esa adjetivación. No va a ser la primera vez que me lo dice. No vamos a entrar en esa adjetivación, porque si no tendríamos que discutir el tema de las inversiones extranjeras directas y UPM, ¿no? Porque, cuando uno abre el mercado. Pero para ustedes es muy caro, porque además, Horacio, lo han hecho, la defensa de las empresas públicas, ¿no? Ya tienen experiencia incluso en un plebiscito en ese sentido. Sí. Nosotros el tema del monopolio, el tema ahí va porque ¿qué pasaría con una desmonopolización? O sea, se han realizado estudios que en un mercado tan pequeño como el uruguayo, al desmonopolizar la empresa pública, el ente público, el combustible, no se ve reflejado en los precios, y termina pasando que se vuelve en un monopolio privado o un oligopolio privado, en arreglo entre
entre compañías, porque el mercado es muy pequeño. El tema es, ANCAP hoy está, que dice, produce lo mínimo que se puede producir para ser rentable de combustible, y en caso que venga una competencia a competir contra ANCAP, a sacarle parte de su mercado, lo que va a hacer ANCAP es desaparecer ANCAP, porque los costos de ANCAP se van a ir muy altos. ANCAP no va a poder sobrevivir, va a dar pérdidas constantemente, lo que va a llevar a un momento la desaparición de ANCAP, y ese privado que venga, que lo más probable pueda llegar a ser una multinacional con mucha espalda y que puede entrar al mercado con mucha espalda para hacer daño al productor local, va a terminar quedándose con todo el mercado y se va a transformar de un monopolio público a un monopolio privado. Esa es la visión del sindicato. También un poco viendo cosas que hablaba Ignacio más atrás, del tema de la capitalización que se le hizo a ANCAP, ¿no? Sí, se le puso 600 millones de dólares, pero ANCAP en ese periodo invirtió 1.200 millones de dólares. ANCAP en ese periodo hizo inversiones monstruosas, porque ANCAP sufría desde hace muchísimos años una desinversión. O sea, desde aquella idea de querer privatizar ANCAP, lo que se le hizo lo mismo que se le hizo a AFE. Se le empezó a no invertir para que fuera cayendo la empresa. Las plantas de cemento prácticamente no recibieron inversiones durante 40 años, no recibieron ningún tipo de inversión. Y bueno, se llegó a una decisión de qué se hace con ANCAP. ¿Se invierte fuerte o la dejamos caer del todo? Y bueno, se tomó una decisión en ese momento se hizo un plan estratégico donde se decidió invertir muchísimo. Se hizo unas inversiones de 1.200 millones de dólares en 5 años, y claramente ANCAP se tuvo que endeudar. ANCAP en ese momento, la forma que había visto de poder hacer estas inversiones era con el contrato que había hecho con Venezuela de la compra de petróleo, que se pagaba a largo plazo con unos precios bastante bajos. Eso permitía a ANCAP ir haciendo caja para ir haciendo estas inversiones, pero llegó un momento de la crisis de Venezuela, que Venezuela solicitó al gobierno uruguayo el pago adelantado de esa deuda que tenía, con una quita bastante grande. Creo que hace unos tiempos salió que la propia ministra Arbeleche, la ministra actual Arbeleche, había aconsejado al Uruguay pagar esa deuda, porque teníamos unas quitas, creo que, me acuerdo, de 300 millones de dólares, algo de eso. Y bueno, ANCAP no tenía la plata para pagar esa deuda. Lo que hizo fue el gobierno puso esa deuda, y claro, ahí lo que después hizo fue que el gobierno le perdonó a ANCAP esos 600 millones de dólares que los puso de una, porque ANCAP de deberla a Venezuela pasó a deber al gobierno, y quien dice, el gobierno capaz que tenía menos flexibilidad para hacerle la liquidación que le había hecho Venezuela, que era 20 años, y bueno, entonces se decidió en ese momento de hacer una capitalización. Capaz que la capitalización se tenía que haber hecho en principio, cuando ANCAP decide hacer 1.200 millones de dólares de inversión en ANCAP. Bueno, ahí vamos a capitalizar ANCAP, porque ANCAP precisa levantar, hacer toda esta inversión, y capaz que el momento de la capitalización era ahí y no después cuando se había tomado una deuda. No, lo que a mí me llama la atención es el razonamiento, que me parece que es, por lo menos en gran parte, muy válido, es del gobierno pasado, ¿no? Me llama la atención cómo fueron a pedir un préstamo a la economía más segura del mundo, como Venezuela, para hacer esto, con todo como está. La verdad que mucho tino de parte de los gobernantes del pasado. Y obviamente que las deudas se tienen que pagar, solamente determinados actores sociales hasta ahora ponen no el pago de la deuda externa, sociales y políticos. El tema es cómo se maneja la deuda. Susana Arbeleche fue reconocida por el gobierno pasado como quien manejó muy bien la deuda, sobre todo el primer gobierno del Frente Amplio, y hoy es conocida de cómo la maneja ahora, pero eso es harina de otro costal. Yo creo que en parte sí fue por eso, pero también no olvidemos que la inversión de ANCAP
hubieron sobreprecios y están todas observadas con lupa, ¿no? Plantas que iban a salir 80 y salieron mucho más. Inversiones que, como bien se decían, se compraron y siguen tiradas. Es decir, hubieron malas inversiones acá, otras necesarias, obviamente, pero hubieron malas inversiones también que llevaron a la deuda, al manejo de la economía de ANCAP en ese sentido. Y uno espera a una empresa estatal que, si se llama empresa, si no pongamos el otro nombre, no tenga, primero sea autosuficiente, tiene que ser autosuficiente, y segundo, una cosa muy importante, es que si somos buenos no le tener miedo a la competencia. Yo pregunto, en el Banco Seguros, ¿ustedes saben quiénes son los autos, quién es el seguro que tiene más cantidad de autos? Sigue siendo Banco Seguro del Estado. Y no hay un grupo económico que se haya aliado en contra del Banco Seguro del Estado. Hay cada privado compitiendo entre sí, arrancándose los ojos en el buen sentido para la ciudadanía, porque te llama uno, te llama otro si no quieres asegurar, hacen promociones, hacen rebaja, y genera que igualmente el mejor sigue siendo el Banco Seguro del Estado, y la gente así lo elige, y Banco Seguro del Estado hoy está bien. Y lo mismo pasa con Antel. ¿Cuáles son las más cantidades de celulares? Es Antel. Por más que gaste Movistar y CTI y los que vengan, sigue siendo Antel. Entonces, hay que ver si eso es tan así, y obviamente coincido con De Prati en que perfectamente se puede proteger, por más que se libere, se puede proteger para que no exista el día de mañana, no te hagan la del 30, vengan las empresas y generen un monopolio aparte entre ellas. Digo, eso si se avanza hacia ese lado, puede haber resortes legales que pueden perfectamente evitarlo. Ignacio De Prati Horacio decía que la estructura de costos que tiene ANCAP, si se abre el mercado, implicaría un gran riesgo para ANCAP. ¿Hay que revisar esa estructura de costos? Sí, primero volver al inicio. Estamos acá discutiendo filosóficamente política, pero ese artículo se quitó en el proceso de elaboración de la ley. Eso se quitó. Nosotros lo que estamos acá, en estos artículos que hacen en su general, vamos por ejemplo en el artículo 236, dice: revisión de precio de paridad de importación. Encontrándose la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, URSEA, a que realice en un plazo de 60 días contados a partir de la vigencia de la presente ley una revisión integral de su metodología de cálculo de precio de paridad de importación a los efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 235 de la presente ley. El artículo 235 lo que buscan, a mi juicio, es darle una visión más técnica y que no quede al arbitrio de justamente de estos de decisiones políticas, que obviamente la va a tener porque la decisión política es última, coincido, pero darle una preponderancia mucho más vinculante a lo que dice la OCEA, y además genera un tiempo para que presente la metodología, y no olvidemos que hay 180 días para reglamentar la ley y 60 días para que presente la metodología y que quede acordada, lo cual es importante. No se puede reglamentar esta ley si antes no hay una metodología de fijación de precios. Por eso que se hizo en esa forma, no está improvisada. Jorge, Marcelo, excepto para aplicar el artículo 63, lo que quiera. Más que pregunta, no habilitar, y si los invitados no tienen inconveniente, decir que si se quieren, sobre este tema, a los oyentes, si quieren hacer alguna pregunta puntual, nosotros la trasladamos, o lo pueden hacer a través del 472-21817, o a través del WhatsApp 091 39 41 13 o 096 21 11 11. Que sería importante que se empiece a interiorizar el público, porque digo, ¿a quién va dirigido una recolección de firmas? Va dirigida al ciudadano común, que no entra porque nombran la UCEA, y mucho vecino no sabe ni lo que es, ni de lo que estamos hablando, ¿verdad? Quedamos siempre en los tecnicismos y hablamos en esos códigos, que el vecino de a pie, el vecino que está haciendo el mandado, que la doña María que está escuchando la radio, no sabe realmente lo que... Por eso me parece que el abordaje de la discusión para que el vecino realmente decida y se entere de toda la ley,
debería ser parecido a lo del Parlamento, es decir, la discusión general de los lineamientos de la ley, de la pertinencia o no, y después en capítulo por capítulo. Hoy arrancamos por y es muy importante porque en definitiva el que le pone el grito en el cielo es el que va con la moto a echar combustible después. Exactamente. No, quería hacer esa apreciación, Marcelo, más que nada. Después, en lo personal, yo tengo una visión en cuanto a lo que son estas recolecciones, digo, y lo que son, porque son dos caminos a recorrer. Uno es el que plantean ustedes a través de FANCA y FUGAN y el PICNT, y otro es el que otro grupo que también hay algunos actores que se repiten, que van contra toda la norma, ¿verdad? Que eso ya a mí me hace ruido, ¿verdad? Me hace ruido por el hecho no sacas nada bueno de la norma, no hay nada bueno, ese mi razonamiento. No, pero más allá de sacarlo lo bueno, me hace ruido, digo, porque a mi juicio yo entiendo que han habido etapas y procesos de discusión. Esto se anunció en campaña política, más allá que es verdad, no estaba el documento en la campaña, pero sí se anunció que se iba a ir a esta herramienta, ¿verdad?, de la ley de urgente consideración. Entonces, desde ese lugar, y acá un oyente me ponía justamente eso, no se engañó a nadie. La ciudadanía, cuando se expresó en las urnas, sabía que el gobierno que asumió iba a aplicar la ley de urgente consideración. O sea, desde el pique se le dio la veña, el visto bueno al gobierno a través del voto. Sí, además, por más que no se conocía. No se conocía. Pero bien claro. Nosotros hace mucho tiempo, como partido, venimos hablando de la liberación de importación de combustibles. Hace mucho tiempo. Se intensificó y muchos actores de nuestro gobierno en plena campaña, dijeron que esto iba a estar en la LUC. Iba a estar, sí. Lo dijeron. Pero déjame terminar el razonamiento, Ignacio. Después se presentó el documento, ¿verdad? Y hubo un tiempo donde todos aquellos que realmente estaban interesados en saber tenían acceso al material, a la discusión, hasta el ciudadano común. Hasta el ciudadano común, yo lo expresé muchas veces en los micrófonos de esta radio, si realmente nos preocupa y nos queremos ocupar, podíamos acceder y como ciudadanos podíamos proponer modificaciones, más allá de las gremiales, más allá de los partidos, como ciudadano común podíamos proponer modificaciones porque existen los canales para eso. A ver, a nivel departamental nosotros tenemos los diputados, podíamos trasladar nuestras inquietudes si así lo queríamos. Después entra el Parlamento y entra en la discusión. Y obviamente que hay tiempos. Y acá es donde viene mi quiebre mayoritario, ¿verdad? Y cómo está atravesado por lo ideológico y lo político partidario todo esto. Porque lo decíamos al principio, o lo decían ustedes al principio, los partidos en el Parlamento aprobaron la herramienta. Porque si yo apruebo un artículo de esa herramienta, ya estoy aprobando la herramienta. Es como el presupuesto. Si yo apruebo todo el presupuesto, después podré entrar a discutir artículo por artículo del presupuesto. Con esto también, con esto de la ley de urgente consideración, todos los partidos aprobaron, ¿verdad? Más allá de que no haya habido unanimidad, aprobaron la herramienta ley urgente consideración. Y ahora se sale con dos con dos recolecciones de firmas. Una que va contra toda la ley y otra con determinados artículos. Que casualmente quienes están alineados a estos 135 artículos, ¿verdad? Y esto me hago cargo de lo que digo, es justamente el PICNT, FUGAN, la Intersocial Feminista, ¿verdad? La FEU, donde a mi juicio el PICNT dejó de ser esa expresión de los trabajadores para ser una expresión de lo que es el partido político Frente Amplio. Entonces, ya eso tiñe, porque si no hubo acuerdo entre todos los actores que tienen una visión distinta de gestión, ya eso tiñe lo que es esta recolección de firmas. Y esto lo quería decir porque
Después podremos seguir discutiendo artículo por artículo, las pertinencias o no, pero no podemos negar que esto está cejado, esta recolección de firmas está cejado partidariamente. Digo, y es a modo de reflexión y me ha dado cargo de lo que... Pero una cosa, un dato, porque me parece que estamos hablando, el Senado aprobó la LUC con 18 en 30 votos. Sí, pero... Eso digo. Pero, a ver, hubo una... En general, en la particular fue distinto, ¿no? Sí. Ahí está, por eso. Horacio, me parece que sí, la pedrada fue para tu rancho. Fue para el rancho Sí. sindical. Totalmente, no te quepa duda. Yo creo que es un error conceptual bastante grande lo que se tiene. Es más, muchos de los artículos que se pretende derogar fueron aprobados por el Frente Amplio. Es más, los artículos competentes ANCAP fueron votados a favor por el Frente Amplio y tuvieron reformas en el momento, algunas cosas que incluyó el Frente Amplio en estos artículos. Y decir que el PCNT es el Frente Amplio es un grosso, me parece un grosso error. Es la representación de todos los trabajadores y todos los sindicatos unidos dentro del PCNT. Y vaya si han habido diferencias en estos 15 años de gobierno, el PCNT con el gobierno, ¿no? Si han habido marchas, sí, se sabe que los gobiernos del Frente Amplio se aprobaron muchas leyes que favorecieron a los trabajadores, pero también hubieron muchas movilizaciones y muchas discrepancias con los gobiernos anteriores. Y con todos, siempre con todos los gobiernos creo que parte de los trabajadores tienen discrepancia y tienen acuerdos. La historia del PCNT es muy grande, como la historia del Uruguay, y me parece a mí un grosso error aplicar como que el PCNT es una pata del Frente Amplio, y creo que lo que se busca ahí por muchos actores es politizar el tema y dividir las aguas, buscando capaz que en un tema de buscar el descreimiento de los sindicatos, ¿no? Sabemos que hay una rama en el Uruguay que busca fuertemente el descreimiento de los sindicatos, principalmente ramas empresariales grandes, y usan el tema de que el Frente Amplio es una pata, que el PCNT es una pata del Frente Amplio para atacar a los sindicatos, atacar al PCNT y generar en la población que tiene un acuerdo político más con los partidos opositores al Frente Amplio, generar ese rechazo al sindicalismo. Horacio, ¿cómo entiendes tú debe ser el relacionamiento entre los partidos políticos, los movimientos sociales y el movimiento sindical? Porque vamos a reconocer que en el gobierno anterior muchos dirigentes sindicales nutrieron a la fuerza política de personas que ocuparon puestos estratégicos dentro del gobierno. Sí, yo creo que durante toda la historia del Uruguay muchos dirigentes políticos fueron nutridos desde las arcas de la dirigencia sindical, ¿no? Bueno, acá mismo Ignacio dice que se tuvo su pasaje por los sindicatos, o sea, en los sindicatos hay gente de todos los partidos, siempre fueron nutridos. Los sindicatos en el Uruguay existen hace muchísimos años, y antes que existiera el Frente Amplio, y prácticamente en esos momentos estaban las dirigencias de los sindicatos, eran partes de los partidos políticos, votantes de los partidos políticos. Muchos fueron personas que llegaron a la política luego. Me parece que en el sindicato y la política, no política sino el partido político, debe haber una separación, porque en realidad no la política, porque la política existe en la vida cotidiana, o sea, una cosa es política, otra cosa es política partidaria, pero no quiere decir que una persona que sea afín o sea dirigente de un sindicato no pueda estar también participando de un partido político y llegar a ocupar cargos políticos, ¿no?
Sí, que es todo esto es para otro debate. Para otro debate, pero déjame concluir con esto. Yo no puedo dejar de decir una cosa. Sí, pero déjame concluir con esto, un ejemplo de por qué sostengo esto y de lo vivido. Yo siempre hablo de lo que conozco, nunca hablo de lo que no conozco. Acá en Paysandú, cada 1 de mayo, en el periodo anterior, yo fui edil en el periodo anterior, el Frente Amplio votó el no reconocimiento a lo que son los trabajadores que se congregan en la Plaza Colón. El único herramienta sindical que reconoció el Frente Amplio durante 5 años que transitó en la Junta Departamental fue al PICNT. O sea, más vínculo que sostenga lo que estoy diciendo, la verdad no sabría cómo aclararlo, pero es un tema para otro debate. Sí, además es una factura para el frente. No para el frente y para el sindicato. Sí, que para el sindicato. Bueno, una cosa, Nacho, tu intervención, y después quedan 2 minutos para cada uno para decir por qué derogar o por qué defender los artículos que estamos conversando. Primero la introducción, no entendí bien la temática. Pero tú ibas a intervenir. No quiero macanearte el programa. No hay problema, digo. Sino que ya no lo hice. No, pero Nacho, tú ibas a decir algo sobre lo que estamos hablando. Iba a decir simplemente lo de que creo que está en nosotros, y si miramos para el costado, en los países, tanto la clase política como la clase sindical de nuestro país, tenemos una jerarquía por encima de los países vecinos que tenemos, en el más amplio sentido. Lo que sí hay que defender la unidad sindical, pero no por encima de la libertad sindical. Y la libertad sindical no es frente al gobierno, es también entre los propios sindicalizados. Entonces, la unidad se consigue generando que crean en los sindicatos, así como que crean en los partidos políticos, no obviamente apretando gente, apretando disidentes y demás, y haciendo el vacío a dirigentes políticos. Y es verdad que nosotros nunca le pasó al Frente Amplio que le hagan un paro o una marcha antes de asumir el gobierno. A nosotros nos pasó en 2 periodos de gobierno. Sí. Lo cual eso es algo raro en nuestro país. En la historia del sindicato de nuestro país. Bien, decíamos que, no, pero disculpame, Nacho, que esto es tema para otro debate. Para otro debate, pero no puedo dejar de decirlo. Igual creo que las cosas se cambian de adentro, y creo que hay que hacer los cambios por las vías internas del sindicato y participar. El que no participa, a llevar al cuartito. Bueno, es así. No quiero ser el malo que te aplique el artículo 63. Bueno, pero estoy yendo a favor te entiendo el concepto. Con respecto a estos artículos, yo creo que ya hay 20 años de déficit de ANCAP, de mal manejo de la empresa. Creemos que si no se hacen los cambios que la gente nos votó para que lo hagamos, esto fue una y otra vez tanto debatido por el hoy presidente, expuesto por el grupo económico en cuanto programa de televisión había, difundido todo el tiempo, y creo que hay que hacer una vuelta de tuerca y hay que cambiarlo. Creo que esto genera, estos cambios que se hacen hoy, no es la libre importación de combustible, no asustemos con eso, al menos sí lo creo firmemente, y creo que lo que hace sí es realizar entre otras cosas, lo más importante es una fijación de precios mucho más técnica y no tanto política, que es lo que falta muchas veces para las empresas. Estos son artículos que para ti deben mantenerse. Horacio, tú cierras. ¿Por qué no deben mantenerse esos artículos en la LUC y ustedes juntan firmas? Bueno, primero que, como decía Ignacio, la desmonopolización se sacó, nosotros no, se tocó acá el tema porque salió, se sacó, nosotros lo que vamos es por la derogación de estos artículos, que en sí son la forma de que se van a aprobar los precios y la forma que va a ser el mercado de combustible en el Uruguay a partir de la LUC. La forma, estamos de acuerdo que los precios se tienen que fijar por tecnicismos más allá de política. El tema es que esos tecnicismos estén claros y no lleguen a perjudicar al ente, ¿no? Porque como decía hoy, si lo aclaramos todos los tecnicismos de entrada, ponemos, son claros y están bien, están de acuerdo, el ente está de acuerdo que esos tecnicismos son logrables, estamos de acuerdo.
Nosotros como sindicato hemos hecho propuestas de rebaja de combustible que va más allá del tema de lo que está hoy manejando el precio de paridad de importación, sino más allá de la carga impositiva que tiene el combustible. La carga impositiva que tiene el combustible es muy alta, o sea, se comparan a veces con países de la región que tampoco son productores de país y tienen precio más barato, pero el tema es que la carga impositiva que tienen esos combustibles es mucho más baja. Y después el tema de la forma de cómo se va a distribuir el combustible, me parece que hoy el ANCAP, hasta la forma que se distribuía el combustible anteriormente, ANCAP pagaba entre 50 y 60 millones de dólares por año para que a cada rincón del país llegue el combustible al mismo precio. Eso va a dejar de existir. Eso ANCAP no lo va a pagar más, pero alguien lo va a pagar. O sea, ¿cómo se pagaba eso? Porque Montevideo, la gran ciudad, gran capital, tenía el mismo precio que tenía, por poner un ejemplo, Quebracho. Tenía el mismo precio. Pero porque la distribución en Montevideo es mucho más barata. Tenemos la planta principal de distribución de ANCAP en Montevideo, a la cual el combustible de esa planta llega por vía de oleoductos, o sea, es lo más barato, y de ahí Montevideo posiblemente pueda llegar a tener un precio muchísimo más barato porque va a salir más barato el combustible en esa planta. Pero una ciudad chiquita en el rincón del país que tiene que hacer un camión 150, 200, 300 kilómetros para llevarle el combustible, esa estación tiene que pagar ese flete, va a tener un precio más caro, capaz que va a tener el precio máximo. Ahora, ese precio máximo va a contener todos esos costos, o la estación va a trabajar a pérdida y va a terminar cerrando. Horacio de Prati, presidente de la Federación ANCAP Paysandú. Ignacio Ifer, edil departamental del Partido Nacional. Gracias por ponerse de acuerdo en expresar las diferencias, porque así profundizamos la democracia, escuchando distintas campanas, distintas ideas y distintas visiones de esta sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto.